hace un par de días ya salía un estudio, por ejemplo, acá en Perú, donde casi el 20% de las pymes habían cerrado justamente. Negocios que realmente no pudieron, por X factores, ¿no? Soporte económico, asunción de tecnología, que finalmente no han podido justamente dar ese salto y que finalmente han cerrado, ¿no? Y otras que ya están inmersas en este mundo. Sin embargo, en este punto donde la tecnología debiera de mantener justamente esta resiliencia y esta seguridad que te genera confianza, pues estamos expuestos a una serie de riesgos, una serie de amenazas en sí, ¿no? Desde activistas que pueden estar en contra de nuestras políticas corporativas o nuestras políticas empresariales, desde ciberdelincuentes pues, que están buscando generar fraudes financieros para robarte el dinero, digamos, o generar algún tipo de crimen robando o capturando tus datos e encriptándolos, ¿no? O buscando interrupciones de servicios justamente con un mecanismo de extorsión. Desde gobiernos que intentan robar datos, ya en las últimas semanas hemos visto, por ejemplo, que laboratorios como Pfizer ya ha declarado públicamente pues, que ha sido víctima de un ataque informático, se cree, por parte de gobiernos extranjeros, en el cual han ingresado hacia la red y han ingresado a documentación confidencial, ¿no? España, 3 meses atrás, los laboratorios españoles e israelíes también estaban declarando públicamente de que estaban bajo un constante ataque, ¿no? Por parte de gobiernos y organizaciones criminales que están buscando justamente robarte, esa es la fórmula de la vacuna, ¿no? Y todos estos puntos finalmente van a empezar a generar una afectación a algo que es súper importante que existe entre la empresa y sus clientes, que es la confianza. Cuando la confianza se empieza a distorsionar, se empieza a afectar justamente porque al cliente pues le roban el dato de la tarjeta, porque el cliente no puede usar tu servicio cuando realmente él lo necesita, ¿no? Cuando ve finalmente que su integridad o digamos su operación diaria se ve afectada justamente porque la tecnología que tú le ofreces no es segura ni confiable, esa relación de confianza se va a perder. Y cuando la relación de confianza entre el cliente y la empresa se pierde, lo que sucede es que se acaba el negocio. Nadie, de su sano juicio, digamos, o usualmente, hace negocios con empresas o con personas que no confían. Y la confianza es algo muy sensible, que se tarda mucho en construir, ¿vale? Haces mucho esfuerzo tú en fidelizar a un cliente y que lamentablemente se puede perder de la noche a la mañana en un instante. ¿Sí? Y dentro de todos estos, digamos, estos escenarios de riesgos a los cuales se expone la compañía, quizás, yo creo que junto con ransomware, el escenario más peligroso que nos causa mayor preocupación es el tema de la ingeniería social o el phishing, ¿no? En todas sus modalidades, ¿no? Ya sea por correo electrónico, ya sea por voz, SMS, ¿no? O por suplantación de identidad física, ¿no? En la última encuesta de ISACA del 2020, cuando se empieza a encuestar justamente a las empresas sobre cuáles son los métodos de ataque más frecuentes que ellos reciben día a día, pues en el primer puesto estaba la ingeniería social. Y la ingeniería social es increíble, es mucho más antigua que, por ejemplo, la brecha de SQL injection, ¿no? El paper que habla justamente de la técnica para poder hacer una inyección de código con SQL data de 1998. Los ataques de ingeniería social comenzaron con Kevin Nicklick alrededor de los 80. Y estamos en el 2020, ¿no? Muchos años después. Y seguimos teniendo casi los mismos problemas, ¿no? En ambos casos, ¿no? Tanto de SQL injection como de los ataques de ingeniería social, ¿no? Y esta ingeniería social empieza no solamente como un tema o como un escenario o como una técnica que te va a permitir pues robar información, sino que también te puede
permitir, ¿no?, enviar malware, ¿no? Ya en los últimos estudios de Dyson Database y también de SET y bueno, de varias organizaciones como Trademark igual, 90% del malware se envía vía email, bajo técnicas justamente de ingeniería social para poder tener éxito, ¿no? Ataques como el de Banco de Chile, acontecidos en los últimos meses, ¿no?, han sido parte de los ejemplos que nosotros hemos vivido de cerca acá en la región, en la cual la ingeniería social les permitió, según pues, fuentes no confirmadas, pero digamos, de lo que se prevé, el robo de credenciales, que después en Banco Chile pues, permitió esas transacciones fraudulentas por más de $10 millones. La pregunta acá es, ¿cómo algo que es tan antiguo, los 80, digamos, tiene tanta vigencia actualmente? ¿Por qué no aprendemos, no? ¿O cuál es este gran reto? ¿Y cuáles son esos factores de éxito que tiene justamente esta técnica que la hace tan difícil de detectar, tan difícil de controlar y lo principal, tan difícil de replicar, ¿no? Y cuando empezamos a analizar justamente cuál es el concepto de ingeniería social, pues nosotros lo podemos definir como cualquier acto que va a llevar a la persona a actuar, ya sea para bien de ellos o para en contra de ellos, ¿no? Y es algo súper interesante, ¿no? Porque esto implica que la ingeniería social también tiene un componente positivo, ¿no? No todo es negativo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque al entender y de esa posibilidad de que nosotros podamos entender de cómo funciona justamente la ingeniería social de su tipo positivo, es lo que a nosotros nos debería de permitir entender cómo es que funciona y a partir de eso entender cómo podemos hacer para poder hacerle frente. No es en vano que por casi más de 30 años pues sea una técnica totalmente vigente, ¿no? Y cuando empezamos a ver el lado positivo de las cosas, pues nos podemos topar con algo como esto, ¿no? Ustedes no creo que tengan hijos, son bastante chicos, pero yo por ejemplo tengo 2 hijas y cuando mis hijas me piden jugar al té, jugamos al té, ¿no? Y como hablaba de este meme, ¿no? Cuando tu hija dice que eres una princesa, simplemente eres una princesa, ¿sí, no? Y muchos dirán, oye, sí, pues, pero esto es muy fácil, es tu hija. Y obviamente tú la adoras y por tanto, pues tendrás que decirle que sí, ¿no? Y es parte en cierto, ¿no? Sin embargo, detrás de esta imagen, ¿sí?, hay toda una ciencia en sí en la cual se basa la toma de decisiones del ser humano, ¿no? Decisiones en la cual existe un contenido emocional y una química cerebral, ¿sí?, que va a influir en el escenario que se va a construir en el cual tú vas a tomar la decisión, porque no es lo mismo que te lo diga tu hija a que te lo diga un amigo, ¿no? Que me lo diga cada uno de ustedes, no sé, alguien de ustedes me dice, José Carlos, vamos a ir a jugar al té, te voy a aplicar las uñas, dile a uno y quizás yo le diga que no. Sin embargo, si mi hija me lo pide, obviamente yo se lo voy a decir que sí, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando uno va a empezar a entender la forma como funciona el cerebro humano, ¿sí?, nos vamos a empezar a dar cuenta por qué es que justamente ese tipo de ataques son tan exitosos. Christopher Haddagi es un hacker estadounidense. Él escribió un libro que se llama Phishing Dark Waters, ¿sí? En este libro, él se basa en un estudio que él hace, y es un estudio en el cual este hacker, digamos, envió 13 millones de mails hacia el mundo, digamos, ¿no? Y en base al resultado de ese ejercicio, él empieza a concluir, digamos, ciertos modos operandi y empieza a analizar por qué es que el phishing o por qué la ingeniería social en sí es tan efectiva, ¿no? Uno de los puntos importantes, por ejemplo, de los resultados de este estudio fue que el 75% de las personas a las cuales le envió justamente este correo electrónico, pues cayó en la trampa.
Y la pregunta es, oye, pero ¿por qué el 75%? No estamos hablando de un número chico, estamos hablando de un número súper importante, ¿no? Las personas que recibían este dinero, a mayor monto, ellos entregaban o había una mayor retribución. Y cuando empiezan a analizar, pues, ya la parte física, biológica de este ejercicio, encuentran altos niveles de oxitocina en las personas, pues, en las cuales habían recibido la mayor cantidad de dinero y las personas que habían efectuado la mayor retribución, ¿sí?, cuando habían recibido este dinero. Y es esa oxitocina que se empieza a relacionar justamente a estos entornos de confianza. Y lo que empieza a encontrar también Paul Sack es que las personas, cuando empiezan a sentir que el resto del mundo o alguien en particular confía en ellas, ¿sí?, oxitocina se libera dentro de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si alguien viene y te empieza a hablar y te dice, oye, señor Paul, mira, te voy a contar algo que solamente te lo voy a contar a ti porque yo confío en ti. Luego en el estudio yo me estoy volviendo en un proveedor, ¿sí?, de oxitocina hacia ti. Y el escenario que se va a crear es un escenario de confianza. Y los escenarios de confianza, tus alertas, ¿sí?, de cuidado, esas alarmas que uno tiene de manera natural, empiezan a decaer. Porque estás empezando a estar en un entorno de total confianza. Entonces, esto era súper importante, ¿no? Porque si yo logro empezar a crear un entorno de confianza con las personas, ¿sí?, si yo le doy en el clavo justamente cuando, digamos, tú estás en una determinada situación, en algún problema, y yo te puedo dar, digamos, esa sensación de tranquilidad, de confianza, de emoción, yo puedo generar, o se podría generar esta reacción física en tu cuerpo, ¿sí?, y empezar tú a decaer en tus defensas, y empezar a ser mucho más vulnerable al segundo elemento que Christopher identificó en ese tipo de ataques, ¿no? Y lo relacionó justamente con un estudio y un libro que fue un bestseller, que es un bestseller, de Daniel Goleman, ¿no?, que es la inteligencia emocional. Daniel Goleman es el padre de la inteligencia emocional, ¿no? Y cuando él escribe este libro, él crea o acuña un término, ¿no?, que es el amígdala hijack, ¿no?, que es el secuestro de la amígdala, ¿no? Y él empieza a explorar justamente en este libro la importancia, digamos, del autocontrol, ¿no?, de tener esa inteligencia emocional que va a ir en contra, ¿sí?, de las reacciones más básicas y primitivas que el ser humano tiene, ¿no?, y que son generadas y controladas justamente por la amígdala, ¿no? En los estudios que justamente hace Daniel Goleman, él empieza a identificar, ¿sí?, que para determinadas situaciones, ¿sí?, o emociones, es la amígdala la que empieza a tener un rol preponderante sobre la química orgánica, digamos, del ser humano, y es la que empieza, ¿sí?, a generar, a partir de la emoción, una acción. Es lo que sucede muchas veces, por ejemplo, no sé, para los que hayan hecho alguna vez puenting, no sé si recordarán, pero cuando tú estás delante del puente, ¿no?, y tú tienes que tirarte, tú puedes tener el ademán, pero de manera natural, lo que va a pasar es que quizás con una mano te agarres del puente, ¿no?, o te agarres de algo, ¿no?, y finalmente no saltes, ¿no? Esa acción involuntaria, ¿no?, de cuidar tu integridad, de cuidar tu vida, porque el cuerpo y tu mente, pues, piensa que cuando te tires, pues, te vas a matar, ¿sí?, es una reacción propia de la amígdala, ¿sí? El miedo o la reacción hacia el miedo es una reacción propia de lo más primitivo que uno pueda tener, ¿no? Igual con la venganza, igual con la furia, ¿no? Hay personas que justamente por tener esta reacción primitiva, ¿no?, esta reacción de amígdala, que es una pepita que está en el cerebro que es del tamaño de una nuez, termina o matando a alguien o actuando, ¿no?, que después dice, oye, yo me desconocí, quizás ni siquiera me di cuenta, ¿no? ¿Vale? Cuando Christopher empieza a analizar justamente el éxito de su ejercicio y se encuentra justamente con
Daniel Goleman, en el cual ellos hacen un estudio en conjunto luego con este libro, empiezan a relacionar dos temas, ¿no? Uno es, en un entorno de confianza, donde yo puedo generar algún tipo de emoción que sea controlada como la amígdala, ¿no? La furia, el miedo, el amor, la pasión. X cosas que puedan disparar o que se manejen a partir de este punto del cerebro, las acciones van a ser cuasi instantáneas. Y son dos puntos súper importantes, porque finalmente, si nosotros tenemos, ¿no?, un entorno donde podemos generar confianza y donde podemos generar estas emociones primitivas que son administradas por la amígdala, lo que vamos a tener es una cadena de la muerte con respecto a la ingeniería social. Va a funcionar. Y casos podemos tener N, ¿no? Hace 6 años atrás, por ejemplo, acá en Lima, o 5 años atrás, 8 años atrás, acá en Lima se empezó a dar una moda, ¿no? Las famosas llamadas en las cuales pues, llamaban a tu mamá o llamaban a un familiar cercano y finalmente le decían, oye, mira, sabemos que tu hijo ahorita está en la comisaría, si quieres que se pueda liberar, tienes que darle 5.000 soles. Tú tratabas de llamar a la persona y no podías, ¿no? O las famosas llamadas pues, que decían, ¿sabes qué? Tengo a tu hijo secuestrado, y escuchabas a alguien detrás llorar, y llamaban, por ejemplo, a una señora y de repente su hijo pues había ido de parranda o no estaba, y la señora quería que lo habían secuestrado, ¿no? Y había personas que hasta depositaban así, el dinero, ¿no? Hace un par de semanas le pasó eso a un amigo de trabajo, un chico de mesa de ayuda, vino corriendo hacia mi sitio de Joseca, mira, me han llamado y la persona dice que ha secuestrado a mi hermanito, que se llama Harry. Entonces, uno ya más conociendo justamente este tipo de técnicas, pues dice, no, oye, tú tranquilo un rato, o sea, no, usualmente son casos que son mentiras, ¿no? Y él estaba en un estado totalmente afectado, pero con una emoción de miedo, porque su hermano era algo muy importante para él. Y esa emoción de miedo, su mente le jugaba en contra y le hacía creer pues, que la persona que estaba llorando del otro lado pues, era su hermano, ¿no? Al final él logra contactarse con una persona que vivía en el mismo edificio para que pueda ir a tocar la puerta de su casa, y al final su hermano estaba durmiendo, ¿no? Pero es el cerebro que nos empieza a generar justamente esta emoción y nos empieza a actuar. Mira uno que si Harry quizás no me hubiera encontrado pues ese sábado en la mañana que vine a trabajar, pues quizás hubiera ido al banco y hubiera depositado los 5.000 soles que le pedían, ¿no? Porque quizás no los 5.000, quizás los 2.000 o quizás los 3.000, ¿no? Y esa misma situación en la cual se genera la confianza y la emoción, más se ha visto en los últimos meses, ¿no? La banca ha sufrido un impacto fuertísimo, porque la cantidad, por ejemplo, de fraude a nivel de phishing, ¿no?, en el cual logran robarte los datos de tu tarjeta o logran robarte de alguna manera pues tus tokens o tu tarjeta de coordenadas, lo que fuera, y al final pues eres víctima pues, de un robo financiero, ha sido fuerte. Ha sido, si uno compara con la estadística de hace un año atrás, ha sido casi por 3, el triple, ¿no? Y para la banca es súper desgastante porque son personas que van a ir, digamos, primero incómodas, ¿no? Porque se van a generar una sensación, oye, no me has cuidado bien y yo recibí un mensaje, finalmente no pude, a pesar de que quizás el banco no tenga nada que ver en el tema, ¿no? Se va a generar primero una afectación en la relación de confianza banco-cliente porque se va a generar una situación tensa, donde al banco quizás le va a tocar decir, ¿sabes qué? Mira, José Carlos, tú has caído en esta técnica de fraude, lamentablemente el banco no puede hacer nada. Además, si no tienes un seguro frente a este tipo de eventos, no podemos hacer más. Primero, ¿no?, crear ese escenario ya de por sí puede estar afectando la relación empresa-cliente. Lo segundo, ¿no?, la capacidad operativa que se ha tenido que ampliar, digamos, para poder dar atención a cada una de las personas que vienen con este problema también ha sido fuerte, ¿no? Los costos que implica
procesar una solicitud o un reclamo, digamos, que tienes que atenderlo en un tiempo debido, porque la SBS pues tiene plazos establecidos, te genera un costo en sí. Y son costos en los cuales ahora son súper duros porque se hacen en una situación en la cual pues, los ingresos no son muy altos, propio de la pandemia, y donde todas las empresas están tratando de cuidar al máximo su gasto operativo, porque va en contra de ellos. Entonces, y es más, con el riesgo de que cuando tú le digas a la persona que lamentablemente pues no vas a poder atender su reclamo dado que es una responsabilidad del usuario, que el cliente tome su plata y se vaya a otro banco. Entonces, esta cadena de la muerte es súper crítica en sí, ¿no? Y es algo que las personas, ¿sí?, estos delincuentes en sí, lo saben muy bien, ¿no? Porque si empezamos a analizar lo que es la generación de esta confianza y la generación de la emoción, estamos hablando de cosas que están como en un nivel más abajo de la conciencia, ¿no? Son cosas primitivas, son cosas de primera intención, de primera acción, y muchas veces ni siquiera tú lo piensas, ¿no? No solamente con esos temas de fraude, estos temas han sido o son tan importantes y son tan vigentes, ¿no? Dado que es una reacción química dentro de tu cuerpo, que ya desde años atrás, para años atrás, casos como el de Facebook con Data Analytics, en el cual pues se cambia el comportamiento, o digamos, para eso fue la denuncia que hizo Facebook, que a partir de la información nuestra, ¿sí?, que está justamente en esta red social, pues esta consultora que fue Cambridge Analytics empezó a generar publicidad de cara a los electores de Estados Unidos, en la cual logró cambiar su intención de voto en sí. Eso es ingeniería social. Y es lo que se usa actualmente, o lo que usan actualmente estos productos, ¿no?, tipo redes sociales, empresas como Netflix, para poder engancharte en sí, ¿no? Una persona en promedio abre su celular 150 veces al día, más checando ahí. Y obviamente esa condición, digamos, o esa satisfacción que tú tienes al consumir información, ¿sí?, información que estas redes sociales te van a condicionar para que tú sigas consumiendo en sí. Porque ya lo que ellos venden no es tu información, lo que ellos venden es tu comportamiento, ¿no? Tu comportamiento frente a una oferta de un producto que tú puedas comprar en sí. O que tanto hablarlo que quizás hasta tú lo compres, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora. Y cuando empezamos a entender, ¿no?, de que estas técnicas son eficaces porque están ligados hacia temas totalmente físicos, propios del ser humano, de su lado más primitivo, viene la pregunta, ¿no? Oye, ¿realmente podemos hacer algo? ¿Realmente podemos estar en la capacidad, como empresas, como sociedad, realmente a protegernos frente a estos eventos en los cuales, pues, de primera mano, quizás, pues, sí nos enfrentemos, quizás en los mejores escenarios, a temas de fraude financiero, ¿no?, a un robo de información? Pero estas técnicas de ingeniería social también son utilizadas por delincuentes, ¿no? Delincuentes que, por ejemplo, buscan acercarse a niños, grooming, ¿no? Tratan de ganar su confianza, crear este escenario de confianza, oxitocina total, ¿no? Y van a tratar después de ir avanzando, vamos a crear estas emociones para después finalmente pasar del entorno digital a un entorno físico real, ¿no? Y perpetrar justamente desde violaciones o abuso de niños, ¿no? Generación de pornografía infantil no voluntaria. Entonces, la pregunta es, oye, ¿realmente podemos hacer algo? ¿Realmente existe algún tipo de técnica que nos permita decir, oye, no, ¿sabes qué? Sí tenemos, ¿no? Kevin Mitnick, que fue el padre de la ingeniería social, fue realmente su creador. Kevin Mitnick es un hacker de la década de los 80. Él es el que empieza con esta práctica porque él logró demostrar que no es necesario ser un experto técnico para poder robar información como passwords o como secretos comerciales, ¿no? Llamaba a presidentes o llamaba a personas
importantes, digamos, haciéndose pasar quizás como servicios de mesa de ayuda, soportes, secretarios, X cosas, y lograba obtener justamente la información que él necesitaba, ¿no? Él tiene una frase bastante famosa donde habla de que pues realmente no hay un parche pues para la estupidez humana, ¿no? Igual pensaba esto, ¿no? Y en cierto modo podría estar en lo correcto. Sin embargo, yo sí opino lo contrario. Yo sí creo que entendiendo cómo es que nuestro cuerpo realmente reacciona, ¿no? ¿Cuáles son esos fundamentos que estamos viendo, que hemos estado revisando en estos minutos basados en esta reacción de la hormona de la oxitocina? ¿Cómo funciona la vida y realmente cómo es que estos comportamientos, o estos escenarios, perdón, nos generan estas reacciones cuasi voluntarias? O decir, oh, Dios mío, ¿cómo puede caer en algo tan tonto, ¿no? Pues yo sí creo que sí hay una solución. Yo creo que, al contrario, ¿no? El ser humano, o nosotros como personas, deberíamos estar siendo no víctimas, sino siendo una primera línea de defensa frente a estos eventos, ¿no? Ya sea el fraude financiero, ya sea el roaming en la parte social, ¿sí? Ya sea la estafa o el robo de datos por la parte de gobiernos. Deberíamos estar en esta línea de defensa, ¿no? Y ¿cuál es la solución, no? Goldman tenía una frase dentro de su libro que hablaba de estar bien esperar. Y eso es súper importante, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de estos escenarios, nos vamos a un estado de subconsciencia, ¿no? Un estado primitivo de nuestra conciencia en el cual nosotros actuamos, ¿no? Entonces, la próxima vez que nosotros estemos frente a un mail, frente a un mensaje de voz, frente a una persona, a un amigo, ¿no? Un mensaje de texto en el cual nos genere o nos llene de esta emoción, ¿no? O nos empiece a generar pues esta satisfacción, ese entorno de confianza en sí. Lo primero que tienes que hacer es permitirte esperar. Está bien que esperes. Y es más, debieras de esperar. Paul Goldman habla que el cerebro necesita solamente un minuto para poder salir de este estado de inconsciencia y volver al estado de pensamiento crítico, ¿no? Este pensamiento crítico que te hace cuestionarte, ¿no? Oye, un momento, o sea, ¿por qué un banco me puede estar pidiendo mi clave si él lo tiene, ¿no? ¿O por qué una persona me puede estar pidiendo mi nombre si supuestamente ellos tienen todos mis datos? ¿O por qué estarían confirmando pues, mi dirección si es que realmente ellos lo tienen, ¿no? O como le pasó ahora último a una persona, ¿no? Un nuevo, tan nuevo, pero un método de técnica muy utilizado, que era la persona te llama y te dice, tengo una tarjeta de crédito súper buena para ti. Dice, dame la dirección de tu trabajo o de tu casa, yo te la voy a llevar. Y el trato es, yo te entrego la nueva y tú me entregas la antigua, ¿no? Y yo me llevo la antigua, pero nunca la destruyo y la utilizo. Cosas tan básicas. Ese primer minuto que tú te vas a tomar debiera devolverte a ese estado de conciencia, ¿sí? Este estado de pensamiento crítico y decir, no, acá hay algo raro, acá hay algo más. Ese minuto realmente puede hacer una gran diferencia entre pasar una crisis quizás por un escenario de criptomalware, ¿sí? O estar con la tranquilidad de que la empresa sigue operando con total normalidad. Ese es como el primer punto. Segundo punto, las compañías debiéramos ya estar haciendo todos los cambios en nuestros programas de awareness para poder, vamos, hasta adecuarnos a esta realidad de lo que es la ingeniería social, ¿no? Y pasar de un tema de awareness, o sea, de concienciación, a un tema de training. Yo necesito entrenarte. Acá en banco y en otras organizaciones en las cuales hemos laborado y que hemos venido justamente con todo este entendimiento, hemos dicho no. O sea, acá no solamente basta con decirte lo importante que es cuidar tu información, sino yo tengo que entrenarte, tengo que entrenarte a ti en cómo identificar un phishing, cómo identificar esas situaciones de ingeniería social, en todo sentido, ¿no? Desde el correo, que alguien venga y te pide algo, o quiera pasar por una puerta haciéndote pasar por otra persona, ¿no?
tenemos que enseñar, tenemos que entrenarte, y entrenar implica práctica. Y esa es una de las razones por las cuales en los últimos 2 años ha habido, digamos, una explotación total, por ejemplo, de herramientas que están destinadas a que tú testees a tu personal con ejercicios de phishing, ¿no? Ejercicios de phishing donde te hago una página web falsa de Office 365 para ver si me entregas tus credenciales o si abres un determinado archivo de Word, ¿no? Yo me acuerdo que en una experiencia laboral hicimos un ejercicio en la cual te enviábamos un correo, donde enviaba un Word con unas indicaciones y decía, bueno, para que participes haz clic acá, ¿no? Y el clic acá activaba un ejecutable que era para simular como si fuera un ransomware y te aparecía una pantalla roja, ¿no? Decía, no, oye, tu máquina ha podido ser encriptada, te aparecía con una calavera ahí, ¿no? Has fallado en la prueba. Y las personas, al ver eso, pues hay un impacto, hay una emoción, ¿no? Mismas herramientas, generas esa emoción de decir, oye, no, acá hay algo que yo me tengo que cuidar, ¿sí? Ese entrenamiento es súper importante, ¿no? Y es un entrenamiento en el cual la persona tiene que saber cómo detectar y también cómo actuar para repeler ese tipo de ataques, ¿no? Y el tercer punto, y creo que es uno de los más importantes en sí, dentro de las organizaciones o la sociedad, tenemos que estar en la capacidad de poder identificar a las personas que no están correctamente capacitadas o entrenadas para poder evitar justamente ese tipo de ataques, ¿no? Cuando uno está, no sé si recordarán pues estas anécdotas tipo el Chavo del Ocho, ¿no? Cuando uno está gritando pues por todos lados y de repente pues alguien insulta al profesor, y solamente cuando tú te quedas solo y cuando las personas te ven que tú estás cometiendo un acto que es equivocado, ¿sí? Y saben que tú eres, es que tú empiezas realmente a cambiar tu comportamiento. Cuando tú botas la basura en el suelo y alguien te ve o sabes que hay alguien que te está filmando y que esa filmación puede caer en una red social, mira uno que tú nunca más en tu vida vas a botar un papel al suelo. Porque sabes que te están observando. Porque saben quién eres. Cambiar el comportamiento de las personas implica un esfuerzo brutal porque es cambiar la forma como es que tú necesitas, digamos, cambiar tus comportamientos, ¿no? Y en personas mayores es mucho más complicado todavía, ¿no? ¿Sí? Cuando tú tienes al nombre de la persona, ¿no? Y tú sacas un anuncio donde dices, mira, el área legal, 30% de su personal no está debidamente entrenado o no está cumpliendo con las recomendaciones para poder evitar estos tipos de ataques de phishing o de cryptomalware, la gente empezará a tomar conciencia y por esa misma situación va a empezar a cambiar tu comportamiento. Entonces, las recomendaciones principales. Primero, está bien esperar, tómate el minuto que necesitas. Segundo, entrena a las personas. No solamente hagas una awareness, haz un training. Y tercero, tienes que validar exactamente cuáles son las personas que no están siendo, digamos, capacitadas o entrenadas de manera correcta, porque es ahí donde está tu trabajo. Es ahí donde tú tienes que colocar todo tu esfuerzo. Porque son las personas que literalmente se están volviendo un riesgo para ti. Y la idea es que no sean un riesgo, sino realmente sean las personas que realmente te ayuden a proteger a tu organización, te ayuden a proteger, como en el caso de la sociedad, por ejemplo, a proteger a tu familia de algún modo. ¿Sí? Pues nada más, eso es todo. No sé si alguien tiene una pregunta. Creo que por acá hay un par de preguntas. Sí, buenísimo, José. Tenemos una pregunta de Gladys. Nos dice si nos pudieras un poco comentar acerca de cuáles son las acciones que los usuarios deberían tomar en cuenta para no ser víctimas de phishing. Correcto. Mira, la principal acción es cada vez que tú veas algún mensaje de texto, algún correo electrónico, alguna llamada,
¿sí? O algún amigo, alguna persona que esté delante tuyo y te empieza a generar un escenario donde hay mucha confianza y donde hay emociones fuertísimas de por medio, desconfía y tómate tu minuto para pensar. Este minuto te va a salvar la vida en sí. Recuerda que siempre detrás de un ataque de phishing, siempre va a haber información valiosa que te van a requerir. Entonces, puede venir de cualquier modo. Quizás ahora pues te llamen por celular o de repente ahora aparezca por tu casa o te manden el mensaje de texto, ¿no? Para poder evitar los filtros de correo, ¿no? Que están más evolucionados, ¿no? Pero siempre el objetivo es el mismo, crearte un escenario, generarte emociones. ¿Para qué? Para que des el número de tu tarjeta de crédito, para que des una contraseña, para que sueltes información crítica o sensible del negocio, ¿no? Cuando, por ejemplo, empleados entran hacia la banca, yo pasé, por ejemplo, de la parte de seguros hacia la banca, una de las primeras reflexiones que tuve, digamos, era de que todas las personas que estamos en banca ahora, todas somos un punto de ataque, ¿no? Para el banco, porque administramos algo que es súper importante, credenciales de acceso a la red, que cualquier delincuente o ciberdelincuente quisiera tener para empezar a tener un ataque que pueda terminar en un robo de credenciales y finalmente en una transacción inválida, ¿no? Y fraudulenta. Entonces, volvemos hacia las mismas recomendaciones. Es bueno esperar, tómate tu minuto. Y siempre desconfía cuando alguien te intente robar, no sigas a robar, consultar información que de por sí es bastante sensible. Ok, perfecto. Acá tenemos una pregunta de otro participante que está levantando la mano. Le voy a dar el pase para que pueda activar su mic. Bien, adelante, Marco. O sea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marco Castro por acá. Marco, ¿qué tal? Bien. Mucho gusto, Marco. Un placer, igualmente. No, más que una pregunta, pues un comentario. Muy interesante la ponencia. Y de este tema lo que yo observo es que, si bien es cierto, como tú dices, tiene muchos años siendo una de los vectores de ataque más efectivos, yo pienso que la ingeniería social por largo rato va a seguir siendo un vector de ataque efectivo. Sabemos que pues los avances de la tecnología pues traen beneficio a la sociedad, pero detrás de ellos también están como que los chicos malos, ¿no? Entonces, ahora con esto de la inteligencia artificial y la simulación de voces y rostros, tú te imaginas, en el ejemplo que colocabas de tu compañero de trabajo, donde a ese chico le hubiesen colocado la voz de su hermanito en una simulación, pues el estado de caos en el que hubiese caído, ¿no? Entonces, definitivamente pues, es clave lo que tú mencionabas de que ya no va a ser suficiente una campaña de ingeniería social cada 6 meses, una vez al año, un correo que sale con tips de seguridad una vez al mes, cada 15 días, sino que nos vamos a ver forzados en cada quien en su organización en la necesidad de así como operamos al día a día los controles de acceso, como operamos el día a día la gestión de vulnerabilidades, la gestión de incidentes, pues vamos a tener que bajar también en el día a día a estar al lado de cada uno de los usuarios finales y de las comunidades de nuestras organizaciones, pues haciendo un training, como tú lo mencionas, y training continuo, o sea, algo de todos los días, porque de verdad que el reto que se viene con este tema, lo que yo he leído, es grande, ¿no? O sea, es grande, con el tema de la ingeniería social, simulación de voces, inteligencia artificial, simulación de voces, simulación de rostros, o sea, el reto es grande y vamos a tener que evolucionar en la forma como hacemos el awareness a los colaboradores. Sí, es correcto y has dicho algo totalmente cierto, ¿no? Porque las técnicas van a ir evolucionando día a día, ¿no? Hace 20 años atrás podría ser el teléfono, de ahí pasamos al correo electrónico, de ahí el correo electrónico se volvió mucho más fuerte con los filtros, y ahora estamos con los SMS, digamos, y volvemos, como bien dice, con IA ahora al teléfono, y esto va a seguir, y va a seguir, ¿no? Y otro gran reto que tienen las compañías es que, pues,
las compañías no están hechas con chicos de 20 años, ¿no? O con millennials. Están compuestos por muchos grupos, digamos, ¿no? Personas de avanzada edad. Yo he trabajado en compañías donde el promedio de edad era de 45 años, 50 años. ¿No? Había personas de 75, 68 años, de 50 años, ¿no? Cuyo contacto con la tecnología es súper básico, ¿no? Me acuerdo una vez un vicepresidente que era mi jefe me llamó y me decía: José Carlos, ven rápido a mi sitio. Y es que le había llegado un correo donde le decía, ¿no? Jorge, por este llamaba Jorge, sabemos que tú ves pornografía, ¿no? Y lo vamos a hacer público en tus redes sociales, ¿no? Si no me entregas o no haces un depósito de 300 bitcoins en tal wallet. Y Jorge me dijo: José Carlos, yo te juro que nunca he entrado a esas páginas, ¿no? Y trataba de explicarle a él diciéndole: no, Jorge, tranquilo, o sea, este es un engaño nada más, ¿no? Pero es porque tenía a alguien a quien llamar, ¿no? De repente, si no había nadie a quien pueda consultar, a pesar que teníamos esos awareness de training. Entonces, los retos son muchos, diría yo, como bien dices, ¿no? Y tener estas soluciones sensibles, ¿no? En la cual tú primero seas consciente, creo que es un punto también súper importante, seas consciente de la información valiosa que tú administras, ¿no? Y que puede ser susceptible a ser afectada por un delincuente, ¿no? Es como cuando tú tienes plata en tu bolsillo, ¿no? Tú sabes que si tienes 1000 soles en el bolsillo, cuando sales a la calle, o sea, que estás súper alerta, ¿no? Miras a todo el mundo, estás súper cuidado, ¿no? Lo mismo tiene que ser con la información, ¿no? Tú tienes que ser consciente de la información que tú estás administrando, ¿no? Y sentirte como que esa información son los 3000 soles que llevas en tu wallet, ¿no? En tu bolsillo del jean, ¿no? Y tener los mismos cuidados o la misma alerta que tú tienes cuando sales hacia la calle con ese dinero, ¿no? Esas son las cosas que hay que empezar a trabajar desde ya, ¿no? Y que lamentablemente no muchas empresas lo estamos entendiendo y quizás ni siquiera estamos haciendo algo, ¿no? Ese será el reto. Sí, sí. Y eso se logra solo con concientización Y entrenamiento.